El deseo de encontrar un esposo o una esposa que venga de parte de Dios es algo que muchos creyentes guardan en lo profundo de su corazón. No se trata solamente de querer una pareja, sino de anhelar un compañero de vida que no solo comparta tus sueños, sino también tu fe y tu caminar con el Señor. Este asunto es de gran peso, porque lo que está en juego es tu futuro, tu propósito y la paz de tu alma. Escoger correctamente puede abrirte las puertas a una vida llena de bendición y crecimiento espiritual, mientras que una elección equivocada puede conducirte a caminos de dolor y tropiezo. Por eso hoy quiero hablarte sobre cómo discernir y buscar a esa persona que realmente proviene de Dios. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y sentimos la presión del tiempo, de la sociedad o incluso de la soledad. Pero quiero que guardes algo en tu mente y en tu interior. Dios no se ha olvidado de ti. Así como pensó en Adán cuando le entregó a Eva, así como preparó a Rebeca para Isaac o a Ruth para Buz, también tiene destinada a alguien especial para tu vida. No porque lo necesites para ser pleno, pues tu plenitud ya está en Cristo, sino porque Él sabe que unidos podrán llevar a cabo un propósito más grande. Aquí quiero hablarte directo al corazón. Puede que hayas pasado por relaciones rotas, que hayas sentido que el amor verdadero no era para ti, o tal vez te preguntas si Dios realmente cumplirá tu anhelo de formar un hogar. Déjame decirte esto, no estás solo en ese sentimiento. Son muchísimas las personas en el mundo que comparten esa misma búsqueda, y este mensaje existe justamente para recordarte que Dios cuida de ti y que sí es posible recibir de su mano una pareja que te acerque más al cielo que a lo terrenal. Primera parte, comprender el plan de Dios para el matrimonio. Antes de hablar sobre cómo recibir un esposo o una esposa de parte del Señor, debemos enfocarnos en lo esencial, entender qué significa el matrimonio en el corazón de Dios. Si no entendemos su diseño, podemos buscar de forma equivocada, pedir mal o incluso aceptar lo que no proviene de Él. El matrimonio no es un invento humano ni una costumbre cultural que alguien consideró conveniente. El matrimonio fue establecido por Dios desde el inicio de la creación. En el libro de Génesis leemos que Dios observó a Adán y dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea». Y de la costilla del hombre formó a la mujer. Este pasaje revela algo fundamental: el matrimonio tiene su origen en Dios, no en el hombre. Por eso no debe tomarse a la ligera ni basarse únicamente en emociones, atracción física o intereses personales. El matrimonio es una unión que Dios mismo diseñó para que dos personas caminen juntas, se complementen y cumplan un propósito eterno. Hay una enseñanza clave que suele olvidarse. Dios no dijo que Adán estuviera incompleto sin Eva. Adán ya tenía identidad, propósito y comunión con su Creador. Sin embargo, Dios vio que era mejor que no estuviera solo. Esto enseña que un matrimonio bendecido no nace de la desesperación ni de la necesidad de llenar vacíos, sino de la abundancia de una vida ya completa en el Señor. Si buscas un esposo o una esposa pensando que sin esa persona no tienes valor, estás partiendo desde el lugar equivocado, porque tu valor está en Cristo, tu identidad descansa en Él y tu plenitud se encuentra en su presencia, no en otra persona. Por eso, antes de cuestionarte cómo hallar un esposo o una esposa de parte de Dios, deberías preguntarte primero: ¿he comprendido el diseño divino para el matrimonio? Porque si lo miras solo como un asunto emocional, terminarás aceptando lo que ofrece el mundo, relaciones superficiales, pasajeras y sin rumbo. Pero si lo reconoces por lo que en verdad es, entonces aprenderás a esperar en Dios, confiar en su tiempo y buscar bajo sus principios. La carta a los Efesios capítulo 5 nos da una visión todavía más clara sobre el matrimonio. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe honrar y respetar a su esposo. Esto no es una simple recomendación, es un reflejo espiritual profundo. El matrimonio es una representación de la unión entre Cristo y su iglesia. Esto significa que no se trata solamente de dos personas que se aman, sino de un testimonio vivo de lo que Cristo hace con nosotros. El amor sacrificial del esposo refleja el amor de Cristo, y la honra y entrega de la esposa simbolizan la respuesta de la iglesia hacia su Señor. Ahora piensa en esto con calma. Si el matrimonio es tan sagrado que encierra una representación tan profunda como la de Cristo y la iglesia, ¿cómo podríamos tomarlo a la ligera? ¿Cómo podríamos elegir pareja basándonos únicamente en lo que sentimos en un instante pasajero? El plan de Dios nos invita a ir más allá de lo que perciben los ojos naturales y a discernir con la visión espiritual lo que Él quiere mostrarnos. El mundo enseña que el matrimonio es un contrato social, un acuerdo entre dos personas que puede romperse cuando los sentimientos se acaban. Pero Dios enseña que el matrimonio es un pacto eterno, un compromiso delante de Él,
un lazo espiritual que une a dos en una sola carne, y los pactos que provienen de Dios no se quiebran con facilidad. Ahí se encuentra la gran diferencia entre un matrimonio que viene de Dios y uno que proviene de los hombres. Uno es pasajero, el otro tiene un propósito eterno. Déjame decirlo de otra forma. Cuando eliges esposo o esposa según tus propios criterios, es probable que termines en una relación que tarde o temprano se derrumbe porque está construida sobre emociones cambiantes. Pero cuando buscas conforme al diseño divino, edificas sobre roca firme. Puede venir la tormenta, soplar vientos intensos, pero esa casa permanecerá porque está fundamentada en el propósito de Dios. Hazte esta pregunta en este momento. ¿Estás buscando simplemente a alguien que te dé felicidad momentánea o a alguien con quien cumplir el plan de Dios para tu vida? Esa es la verdadera diferencia. Porque el matrimonio no consiste únicamente en sentir mariposas en el estómago, sino en caminar juntos hacia un destino eterno. Por eso, el primer paso para hallar un esposo o una esposa de parte de Dios es entender este diseño, comprender que no es un juego, ni un capricho, ni una moda. El matrimonio es un llamado, una misión y un propósito. Y cuando esto queda grabado en tu mente y en tu corazón, tus prioridades cambian. Ya no te concentras tanto en la apariencia, en el dinero o en la popularidad. Lo que realmente importa es que esa persona ame a Dios, respete su palabra y esté dispuesta a caminar contigo en obediencia al Señor. Recuerda algo esencial. Dios no desea que formes un matrimonio únicamente para que seas feliz, quiere que lo formes para que seas santo, para que crezcas y para que seas parte de un testimonio de amor eterno. Cuando entiendes esto, tu manera de buscar, esperar y discernir se transforma por completo. Segunda parte. Buscar primero a Dios antes que a la pareja. Una vez que comprendes que el matrimonio es un diseño divino y no una idea humana, el siguiente paso es identificar a quién debemos buscar primero. Y la respuesta es clara. Antes de buscar esposo o esposa, debemos buscar a Dios. Puede parecer evidente, pero en la práctica muchas veces lo olvidamos. Nos enfocamos tanto en hallar a alguien, en llenar ese espacio vacío en nuestra vida, que dejamos de lado lo más importante, nuestra relación personal con el Señor. La Escritura declara en Mateo capítulo 6, verso 33, «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Observa bien, el pasaje no dice que busques primero esposo o esposa, ni que te esfuerces hasta el límite para encontrar pareja. Lo que afirma es que si buscas primero a Dios, entonces Él añadirá lo demás, incluyendo ese esposo o esa esposa que necesitas. ¿Por qué esto es tan fundamental? Porque muchos cometen el error de querer encontrar pareja para luego acercarse a Dios. Piensan que al casarse tendrán más estabilidad espiritual o que con un buen esposo o esposa les será más sencillo orar y congregarse. Pero la verdad es esta: si no tienes una vida sólida en Dios ahora, tampoco la tendrás después. El matrimonio no cambia tu espiritualidad, lo que hace es revelar y amplificar lo que ya eres. Si en este momento no buscas a Dios, tampoco lo harás más al casarte. Y si hoy careces de disciplina en tu fe, esa misma carencia se trasladará a tu relación. Piensa en esto detenidamente. Quien coloca la búsqueda de pareja por encima de la búsqueda de Dios, corre un gran riesgo de terminar en un matrimonio equivocado. Sin la guía del Espíritu Santo, nuestras decisiones tienden a apoyarse en emociones, apariencias o impulsos momentáneos, y todos sabemos que las emociones varían. Un día puedes creer que alguien es el amor de tu vida, y al siguiente descubrir que esa persona no compartía tu fe, tu propósito ni tu visión. Cuando buscas primero a Dios, tus ojos espirituales se abren, tu discernimiento se fortalece, y ya no eliges solo por lo que ves, sino por lo que Dios te muestra. Déjame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que tu vida es como una lámpara. Si no está conectada a la corriente, aunque tenga la bombilla más bonita y el diseño más moderno, no alumbrará nada. Pero si está conectada a la fuente, entonces ilumina. Así ocurre en lo espiritual. Si no estás conectado a Dios, aunque consigas a la persona más atractiva o interesante, tarde o temprano esa relación se apagará porque carece de verdadera luz. En cambio, si tu vida está enraizada en Cristo, cualquiera que se acerque lo notará, porque tu propia vida reflejará su luz, y entonces aparecerá la persona correcta, atraída no solo por ti, sino por la obra de Dios en ti. Además, poner a Dios en primer lugar te libra de la desesperación. Cuando confías en que tu vida está en manos del Señor, ya no corres detrás de nadie ni aceptas menos de lo que Él tiene preparado. La desesperación lleva a muchos a conformarse con relaciones dañinas, injustas o fuera de la voluntad divina, solo por no sentirse solos.
La fe, en cambio, produce paciencia y paz. Quien espera en Dios puede decir: Señor, confío en que tienes lo mejor para mí y aguardaré en tus tiempos. Esa actitud no solo honra a Dios, sino que también prepara tu corazón para recibir lo correcto. Míralo de otra manera. Cuando buscas primero a Dios, estás edificando sobre un cimiento sólido. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7 que el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo. Si edificas tu vida amorosa sobre arena, es decir, sobre emociones, apariencias o deseos pasajeros, esa relación se vendrá abajo cuando lleguen las pruebas. Pero si la construyes sobre Cristo, nada podrá derribar lo que Él establezca. Ahora bien, ¿qué significa en la práctica buscar primero a Dios? Significa apartar tiempo para la oración diaria, leer su palabra, congregarte siempre que sea posible, rodearte de personas que fortalezcan tu fe y sobre todo rendir tu voluntad a la suya. No se trata solo de pedir: Señor, mándame a la persona adecuada, sino de aceptar que llegará en el tiempo, la manera y la voluntad de Dios. Muchos oran pidiendo características específicas, físico, personalidad, detalles concretos. Pero la oración debería ser: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dame discernimiento para reconocer a la persona que proviene de ti y ayúdame a esperar con paciencia hasta que llegue el momento. Esa clase de oración demuestra confianza en que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Cuando colocas a Dios en primer lugar, no solo te preparas tú, sino que también das espacio para que Él prepare a la otra persona. Recuerda que no se trata únicamente de ti, son dos vidas que Dios está formando para unirlas en el tiempo perfecto. Quizás esa persona aún no esté lista, o tal vez tú todavía necesites crecer en ciertas áreas, pero cuando ambos estén preparados, Dios hará que sus caminos se crucen de manera extraordinaria. Por eso, la segunda clave para recibir un esposo o una esposa de parte de Dios es esta: busca primero a Dios. Hazlo el centro de tu vida, el fundamento de tu fe y el dueño de tus tiempos. Cuando tu corazón está alineado con el de Dios, no tendrás que lanzarte a buscar con desesperación, porque será Él mismo quien abra las puertas correctas y cierre aquellas que no corresponden. Tercera parte: la oración como clave para discernir. Si ya entendimos que el matrimonio es un diseño divino y que lo primero es buscar a Dios antes que a la pareja, ahora debemos enfocarnos en una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes: la oración. Orar no es simplemente repetir frases, no es una rutina vacía ni una práctica religiosa sin vida. La oración es un diálogo real con Dios, una conexión directa con aquel que conoce nuestro corazón y también el futuro que nosotros no podemos ver. Cuando se trata de encontrar un esposo o una esposa de parte de Dios, la oración se convierte en la brújula que nos guía en medio de tantas voces, opciones y emociones. Hoy en día existen múltiples maneras de conocer personas, desde las redes sociales hasta el ámbito laboral o académico. Pero la pregunta esencial no es cuántas personas hay disponibles, sino quién es la indicada conforme al plan divino. Y esa respuesta no se halla en las emociones ni en la opinión de los demás, sino en la presencia de Dios por medio de la oración. La palabra enseña en Filipenses capítulo 4, verso 6: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este pasaje nos recuerda que el Señor no desea que vivamos en preocupación o ansiedad, sino que presentemos ante Él nuestras necesidades y anhelos. Y eso incluye tu deseo de casarte y de encontrar a la persona correcta. Algunos piensan que hablar de estos asuntos con Dios es algo de poca importancia, pero no es así. A Él le interesa cada detalle de tu vida, incluso quién será tu compañero o compañera de camino. Aquí quiero subrayar algo esencial. Orar por tu futuro esposo o esposa no significa pedir que Dios te dé exactamente lo que imaginas, sino rogar que tu corazón se alinee con su voluntad. Esa es la gran diferencia. Puedes expresarle tus sueños, lo que valoras y lo que anhelas, pero al final tu oración debería terminar con: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque si solo buscas que Él cumpla lo que quieres, corres el riesgo de perder lo que realmente es mejor para ti. Otro propósito de la oración es preparar tu corazón para discernir. Discernir es tener la capacidad espiritual de ver más allá de lo superficial. Tal vez veas a alguien atractivo, agradable y encantador, pero la oración te dará la claridad para percibir lo que hay en lo profundo de esa persona, aquello que a simple vista no podrías notar. Recuerda lo que enseña la Escritura en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y cómo puedes tú mirar el corazón de alguien? A través de la guía del Espíritu Santo, y esa guía se activa cuando vives en oración.
La oración no solo abre tus ojos, también abre caminos. La Biblia afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que cuando oras con fe, Dios mueve piezas que están fuera de tu control. Puede que tu futuro esposo o esposa viva en otra ciudad, en otro país, o que aún no esté listo espiritualmente para conocerte. Pero mientras oras, Dios comienza a obrar en la vida de esa persona, moldeando su carácter, transformando sus debilidades y preparándola para ti al mismo tiempo que trabaja en tu vida. Un ejemplo claro lo vemos en Génesis, capítulo 24. Cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, este elevó una oración muy específica. Pidió que la mujer escogida mostrara un corazón de servicio al ofrecer agua no solo para él, sino también para sus camellos. Y fue exactamente Rebeca quien respondió de esa forma. Esa oración no fue casual, fue una petición precisa delante de Dios, que reveló el carácter correcto de la persona que Él había preparado. Esto nos enseña que la oración nos ayuda a pedir señales claras, no para manipular a Dios, sino para reconocer con mayor certeza su voluntad. Algunos piensan que orar por un futuro esposo o esposa es perder el tiempo, que es mejor salir y buscar por cuenta propia. Pero la verdad es que cuando actúas sin oración, corres un riesgo enorme. Puedes escoger a alguien que aparenta ser adecuado, pero con el tiempo descubrir que no compartían la misma fe, la misma visión ni el mismo propósito. La oración te protege de cometer esos errores, porque cuando vives en intimidad con Dios, tu espíritu se vuelve sensible a sus advertencias y confirmaciones. Quiero animarte a que no veas la oración como una carga, sino como un privilegio inmenso. ¿Qué mejor que conversar con el Creador del universo acerca de un asunto tan trascendente como tu futuro matrimonio? Él conoce lo que tú ignoras, sabe lo que aún no puedes ver, y si alguien puede guiarte hacia la persona correcta, es Él. Pero para lograrlo necesitas mantener un hábito constante de oración. No basta con orar una sola vez. Se trata de un estilo de vida, de abrir tu corazón cada día y decirle al Señor, guíame, muéstrame, dame paciencia y discernimiento. La oración también trae paz. Muchas veces la ansiedad por no encontrar pareja conduce a la desesperación, pero cuando oras, el Espíritu Santo aquieta tu corazón y te recuerda que Dios tiene todo bajo control. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma tu interior. Te da la seguridad de que, aunque aún no veas nada, Dios ya está obrando. Por eso, la tercera clave para recibir un esposo o una esposa de parte de Dios es esta: ora de manera constante. No te rindas, no te desesperes, no pierdas la fe. Cuéntale a Dios tus anhelos, pero también guarda silencio para escuchar lo que Él desea decirte. Porque muchas veces, en ese silencio, llega la respuesta que tanto estabas esperando. Cuarta parte: señales de una persona enviada por Dios. Hasta aquí hemos visto que el matrimonio es un diseño divino, que debemos buscar primero a Dios y que la oración es la llave para discernir. Pero surge una pregunta fundamental: ¿cómo reconocer si esa persona que aparece en tu vida realmente viene de Dios y no es solo un impulso emocional o una ilusión pasajera? La Biblia nos ofrece principios claros para identificar a alguien enviado por el Señor. No se trata de adivinar ni de confiar en corazonadas, sino de reconocer señales que confirman su voluntad. Recuerda que el enemigo también puede disfrazarse, y no todas las personas que llegan a tu vida lo hacen para bendecirte. Por eso es vital aprender a distinguir los rasgos de alguien que verdaderamente ha sido preparado por Dios para caminar contigo. La primera señal es que esa persona ama a Dios más que a ti. Puede sonar duro, pero es esencial. Quien ama al Creador por encima de todo siempre pondrá los principios correctos en primer lugar. Y si ama a Dios, sabrá amarte de la manera correcta, porque no basará su amor en emociones cambiantes, sino en el amor eterno aprendido del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 22 que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Si esa persona no ama a Dios sobre todas las cosas, entonces nunca podrá amarte como corresponde. La segunda señal es que su vida refleja integridad. Integridad no significa perfección, sino coherencia. Lo que declara con sus labios lo respalda con sus acciones. No es alguien que habla de Dios en público pero en privado vive de forma contraria. Una persona enviada por Dios se esfuerza por vivir en santidad, se aparta del pecado y busca crecer constantemente en la fe. La palabra dice en Mateo capítulo 7, «Por sus frutos los conoceréis». No necesitas que alguien te asegure que es cristiano, basta con observar sus frutos. Si es alguien respetuoso, honesto y que cumple lo que promete, allí tienes una señal clara de la obra de Dios en su vida.
La tercera señal es que esa persona trae paz y no tormento. Cuando alguien proviene de parte de Dios, su presencia no genera confusión ni desorden, sino paz. La palabra enseña en 1 de Corintios capítulo 14 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si al estar con esa persona pierdes la calma, te invaden las dudas, sientes inseguridad o te aparta de tu propósito, entonces esa relación no proviene del Señor. La persona correcta no te llevará a la ansiedad, sino a la serenidad. La cuarta señal es que esa persona fortalece tu fe. Una pareja enviada por Dios no solo camina contigo, sino que te impulsa a acercarte más al Señor. Es alguien que ora a tu lado, que te motiva a estudiar la palabra, que te anima a crecer espiritualmente. En Eclesiastés capítulo 4 se afirma que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Así debe ser una pareja de Dios, alguien que te sostenga cuando te sientes débil y que te inspire a seguir avanzando en tu relación con Cristo. La quinta señal es que respeta tus valores y tus límites. Una persona que viene del Señor no te obliga a hacer algo que contradiga tu fe, no busca manipularte ni aprovecharse de ti. Al contrario, te respeta y aprecia la obra que Dios está desarrollando en tu vida. Si alguien intenta llevarte a comprometer tu integridad, a descuidar la oración o a abandonar tus convicciones bíblicas, entonces esa persona no ha sido enviada por Dios. Un ejemplo poderoso de estas señales lo encontramos en la historia de Isaac y Rebeca, narrada en Génesis, capítulo 24. El siervo de Abraham oró para que la mujer correcta se revelara no por su apariencia externa, sino por su carácter. Pidió que ella ofreciera agua para él y también para sus camellos, mostrando así un corazón generoso y servicial. Y así fue. Rebeca no solo cumplió la señal, sino que reflejó un carácter alineado con el propósito divino. Esta historia nos muestra que Dios puede usar actos sencillos para confirmar su voluntad, y esos actos siempre revelan lo que hay en el corazón. Otra señal muy importante es que esa persona esté dispuesta a caminar en el mismo propósito que tú. No basta con que te ame o que te respete, también debe desear servir al Señor contigo. Amós capítulo 3 verso 3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Un matrimonio enviado por Dios se construye sobre una visión compartida en unidad. Puede que uno tenga un llamado al ministerio y el otro al servicio, pero ambos deben coincidir en caminar bajo la voluntad divina. Ahora bien, es necesario recordar que no existe la persona perfecta. Todos tenemos fallas, luchas internas y áreas en las que Dios sigue trabajando. Pero hay una gran diferencia entre quien se esfuerza por crecer en el Señor y quien vive apartado de su voluntad. El primero es moldeado cada día por la mano de Dios. El segundo camina bajo sus propios deseos. La clave está en discernir cuál de estos caminos sigue la persona que tienes delante. En conclusión, una persona enviada por Dios se distingue por sus frutos, por su fe, por la paz que transmite, por el respeto que demuestra y por el deseo de compartir el mismo propósito contigo. Cuando alguien cumple con estas señales, no significa que no habrá retos ni diferencias, pero sí asegura que el fundamento de esa relación está en Dios. Y ese es el factor que garantiza su permanencia en el tiempo. Quinta parte. La diferencia entre un amor del mundo y un amor de Dios. Hasta aquí hemos hablado de cómo discernir si alguien viene de Dios mediante la oración, las señales y la búsqueda espiritual. Pero hay algo que debemos tener claro para no caer en engaños. No todo lo que se llama amor es realmente amor. El mundo ha usado esa palabra con tanta ligereza que la ha distorsionado. Hoy, casi cualquier emoción pasajera o atracción superficial se denomina amor. Pero el amor que proviene de Dios es totalmente diferente. Y si queremos reconocer al esposo o la esposa que Él tiene preparado, necesitamos aprender a diferenciar entre el amor del mundo y el amor de Dios. El amor del mundo suele basarse en emociones, en atracción física, en conveniencia o incluso en egoísmo. Es un amor que dice: te amo porque me haces sentir bien, te amo porque me das lo que quiero, te amo mientras me seas útil. Es un amor condicionado, que cambia según las circunstancias. Por eso tantas relaciones en el mundo son inestables, porque están edificadas sobre arena. Cuando llegan las dificultades, ese amor se apaga porque no tiene raíces profundas. El amor de Dios, en cambio, es completamente distinto. La palabra lo describe en 1 de Corintios capítulo 13, mostrando que el amor es paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor con el que Cristo nos amó, y ese es el modelo que Dios quiere ver reflejado en el matrimonio. No es un amor que se centra en recibir, sino en dar.
no es un amor que se apaga en medio de las pruebas, sino que se fortalece en ellas. Reflexiona en esto. El amor del mundo puede terminar con un simple «ya no siento lo mismo». Pero el amor de Dios permanece incluso cuando los sentimientos varían, porque no depende de emociones, sino de una decisión y un compromiso. Cuando alguien te ama con el amor de Dios, no está contigo solo en los buenos momentos, también en los difíciles. No se va cuando llegan las pruebas, porque su amor no está fundado en lo que obtiene de ti, sino en el pacto que hizo delante del Señor. Un esposo o una esposa que proviene de Dios no busca un amor superficial, sino uno que refleje el carácter de Cristo. Por eso en Efesios capítulo 5 se enseña que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Ese amor es sacrificial, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Y la esposa, a su vez, está llamada a respetar y honrar a su esposo, no por obligación, sino como respuesta a ese amor. No se trata de opresión ni desigualdad, sino de complementariedad dentro del diseño divino. Cuando entiendes esta diferencia, tus prioridades al buscar pareja cambian. El mundo dice que elijas al más atractivo, al más exitoso, al que tenga dinero o fama. Pero el amor de Dios te enseña a buscar a alguien con un corazón firme en Cristo, alguien que sepa perdonar, que sea fiel, que ame más a Dios que a ti, porque solo así sabrá amarte y cuidarte de la manera correcta. Observa la vida de Ruth y Buz. Buz no se fijó en Ruth únicamente por su apariencia, sino porque reconoció su fidelidad, su valentía y su fe en el Dios de Israel. La vio no solo como una extranjera, sino como una mujer cuyo carácter reflejaba virtud. Ese es el amor de Dios, valorar lo que hay en lo profundo del corazón, no solo lo que los ojos pueden ver en la apariencia externa. El amor del mundo suele ser apresurado, impulsivo y sin raíces. Es como un fuego que arde rápido, pero se extingue con la misma rapidez. El amor de Dios, en cambio, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Puede tardar en crecer, pero cuando echa raíces firmes, nada lo mueve. Ahora te invito a examinar tu vida. ¿Qué tipo de amor estás buscando? Si buscas el amor del mundo, acabarás decepcionado porque es frágil y pasajero. Pero si buscas el amor de Dios, quizá tengas que esperar más y el camino no sea fácil, pero cuando llegue será un amor que edifica, que sostiene y que permanece. Y hay algo más. El amor de Dios no es solo algo que debes recibir, también es algo que debes dar. No puedes esperar tener un esposo o una esposa que te ame con amor verdadero si tú no estás dispuesto a amar de la misma forma. El amor del mundo dice, dame y luego te daré. El amor de Dios dice, doy, aunque no me des. Si deseas una relación que provenga del Señor, debes estar dispuesto a amar de esa manera, porque el matrimonio cristiano es entrega mutua, no un intercambio egoísta. Por eso, la quinta clave para reconocer a un esposo o una esposa que viene de Dios es esta. Observa el tipo de amor. Si es egoísta, centrado en intereses o en emociones pasajeras, no viene del Señor. Pero si es un amor paciente, sacrificial, respetuoso y lleno de fe, entonces tienes una señal clara de que ese amor refleja al Creador. Parte 6. La paciencia en los tiempos de Dios. Uno de los mayores retos al hablar de esperar por un esposo o una esposa que provenga del Señor no es solamente identificar las señales o comprender qué es el amor verdadero, sino aprender a tener paciencia para confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esta es, justamente, una de las áreas donde más personas tropiezan, porque la impaciencia nos lleva a querer tomar atajos, adelantarnos a los planes divinos y buscar soluciones rápidas. Permíteme decirlo con claridad, la impaciencia es uno de los peores enemigos de un matrimonio bendecido. Vivimos en una cultura que lo quiere todo al instante. Queremos comida rápida, respuestas rápidas, resultados inmediatos, y esa mentalidad también se traslada al terreno sentimental. Muchas personas se angustian al ver que los años avanzan y la pareja no llega. En lugar de esperar en Dios, terminan aceptando lo primero que aparece, aunque no sea lo que Él tenía preparado. Y es allí donde muchos terminan en relaciones que traen dolor en lugar de bendición. La Escritura es clara respecto a este asunto. En Eclesiastés capítulo 3 se afirma que todo tiene su tiempo y que todo lo que ocurre bajo el cielo tiene su hora. Eso incluye tu futuro matrimonio. Dios nunca se retrasa, tampoco se adelanta, siempre actúa en el momento exacto. El problema surge porque nosotros deseamos que sea inmediato, y cuando sentimos que la respuesta tarda, comenzamos a dudar. Pero recuerda lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tarde, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque parezca demorar, espérala, porque sin duda llegará,
no se retrasará. Este pasaje nos enseña que lo que Dios promete se cumple, aunque tarde. Quizás sientas que el tiempo avanza, que otros ya se casaron, que tus amigos formaron familia y tú aún esperas. Pero escucha esto en lo profundo de tu corazón: el plan de Dios no se retrasa. Sus tiempos son perfectos. Puede que no entiendas por qué esa persona todavía no aparece, pero créeme, Dios está trabajando en áreas que tú no puedes ver. Tal vez está moldeando tu carácter, quizá está formando el corazón de quien vendrá a tu vida, o tal vez está alineando las circunstancias para que, cuando se encuentren, todo encaje con perfección. La paciencia no significa pasividad. No se trata de quedarte quieto esperando a que alguien aparezca de repente. La paciencia es confiar activamente en el Señor mientras continúas creciendo en tu fe, sirviendo en su obra, desarrollándote como persona y permitiendo que Él te prepare para lo que viene. Porque no se trata solo de que Dios te entregue una buena pareja, también se trata de que tú seas la persona correcta para alguien más. En ese tiempo de espera, Dios pule tu carácter, sana tus heridas y fortalece tu fe. Mira el ejemplo de Sara y Abraham. Dios les prometió descendencia, pero como la promesa parecía tardar, se desesperaron y buscaron un atajo con Agar. El resultado fue un dolor innecesario que aún hoy tiene repercusiones. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando intentamos adelantar los planes de Dios con nuestras fuerzas, lo único que logramos es complicar nuestra vida. La paciencia es confiar en que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá, y que aunque sus tiempos no sean los nuestros, siempre son los mejores. La impaciencia también lleva al conformismo. Muchos piensan, ya tengo cierta edad, quizá Dios no tiene a nadie para mí, mejor me quedo con esta persona, aunque sé que no comparte mi fe, y terminan uniendo su vida con alguien que no camina con el Señor. La Escritura advierte en 2 de Corintios capítulo 6, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No es una restricción para limitarte, sino una advertencia para protegerte. Porque cuando te unes con alguien que no comparte tu fe, esa relación se convierte en un peso, en un obstáculo, en una fuente de dolor espiritual, y todo por no haber esperado con paciencia lo que Dios sí tenía preparado. La paciencia es una expresión de confianza. Cuando decides esperar, le estás diciendo a Dios, Señor, confío en tu fidelidad, y esa fe nunca queda sin recompensa. El Salmo 27, verso 14 declara, espera en el Señor, esfuérzate y cobra ánimo tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esa espera nunca es en vano porque el Dios que te creó conoce lo que necesitas y sabe exactamente cuándo entregártelo. Te hago una pregunta. ¿De qué sirve casarte rápido si no es con la persona correcta? Lo que hoy parece una solución, mañana puede convertirse en una carga. En cambio, si confías en Dios y aguardas en Él, aunque tarde, tendrás la seguridad de que lo que recibas será lo mejor y tendrá permanencia, porque lo que el Señor edifica permanece para siempre. Por eso, la sexta clave para recibir un esposo o una esposa que provenga de Dios es esta: aprende a esperar con paciencia en los tiempos del Señor. No te compares con nadie. No cedas a la presión de la sociedad ni a la ansiedad de tu corazón. Cree firmemente que Dios tiene el control de tu vida. Y mientras esperas, continúa creciendo, sigue sirviendo, sigue preparándote, porque la espera no es tiempo perdido, es un proceso de formación. Parte 7. Prepararse uno mismo para el matrimonio. Hemos hablado de la paciencia, de las señales y del discernimiento, pero ahora llegamos a uno de los aspectos más olvidados y al mismo tiempo más importantes de todo este camino, la preparación personal. Muchos oran, muchos esperan, muchos piden, pero pocos se detienen a preguntarse con sinceridad, ¿estoy preparado para ser el esposo o la esposa que Dios quiere que sea? Con frecuencia pedimos una pareja con todas las cualidades que deseamos, sin darnos cuenta de que Dios también quiere formar esas cualidades en nosotros. El matrimonio no es un escondite para debilidades, es un terreno donde esas debilidades salen a la luz. Si no aprendes a dominarlas antes de casarte, después será mucho más complicado. Por eso, la soltería no es tiempo desperdiciado, es un periodo de preparación, una escuela donde Dios pule tu carácter, sana tus heridas y te enseña a depender de Él. La Escritura enseña en Lucas capítulo 16, verso 10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Dicho de otra manera, si hoy no eres fiel en tu vida de soltero, tampoco lo serás en tu vida de casado. Prepararse significa crecer en todas las áreas, espiritual, emocional y también práctica. En lo espiritual, implica dedicarte a fortalecer tu relación con Dios, porque un matrimonio que no tiene a Cristo en el centro está destinado a derrumbarse. No esperes hasta casarte para comenzar a orar más, para leer la palabra, para congregarte o para servir.
Hazlo desde ahora. Una relación firme con Dios no se construye de la noche a la mañana, se cultiva con disciplina diaria. En lo emocional, la preparación significa trabajar en tu carácter. Muchos piensan que al casarse sus heridas o problemas desaparecerán, pero la realidad es que el matrimonio no borra heridas, las expone. Si no has aprendido a manejar la ira, la ansiedad, la inseguridad o el egoísmo, esas cosas aparecerán en la relación y causarán daño. Por eso, antes de pedirle a Dios una pareja, pídele que sane tu corazón, que cure tus heridas pasadas, que rompa cadenas de dolor y te transforme en una persona madura en la fe. También está la preparación práctica. El matrimonio no se sostiene solo con oración y amor, requiere responsabilidad, administrar un hogar, manejar las finanzas, tomar decisiones en pareja y más adelante criar hijos. Todo esto demanda madurez. Dios no pondrá en tus manos un esposo o una esposa si todavía vives con inmadurez en tus responsabilidades. La madurez práctica también forma parte de esa preparación que honra a Dios. Un error común es idealizar demasiado el matrimonio. Pensamos que resolverá todos nuestros problemas, que cuando llegue esa persona todo cambiará. Pero déjame decirlo con claridad, si no tienes paz estando solo, tampoco la tendrás estando acompañado. Si no hallas tu identidad en Cristo ahora, tampoco la hallarás después. El matrimonio no fue diseñado para darte identidad, sino para compartir con otra persona lo que ya eres en Cristo. Esa es la clave de la preparación, aprender a estar completo en Dios antes de intentar completarte en alguien más. Observa la vida de Adán antes de recibir a Eva. Adán ya disfrutaba de comunión con Dios. Tenía una tarea asignada, cuidar el huerto y poner nombre a los animales. Ya poseía identidad. Fue entonces cuando Dios declaró que no era bueno que estuviera solo. Esto nos enseña que primero debemos tener una vida firme en Dios y en el propósito, y luego Él añade a la persona correcta. Si aún no sabes quién eres en Cristo ni cuál es tu llamado, no estás preparado para entrar en un matrimonio bajo el diseño divino. Prepararse también significa aprender a amar como Cristo ama. El amor verdadero no es egoísta ni pasajero, es una decisión diaria. Para poder amar con paciencia, respeto y fidelidad, primero es necesario recibir el amor de Dios. Solo cuando experimentas ese amor en tu propia vida, puedes reflejarlo en la relación con tu futuro esposo o esposa. Otro aspecto esencial en la preparación es dejar atrás las comparaciones. Muchas veces cargamos con expectativas irreales porque miramos redes sociales, películas o las historias de otros. Queremos que nuestra relación sea perfecta desde el principio, pero olvidamos que el matrimonio es un proceso de construcción. Si entras con expectativas equivocadas, terminarás frustrado. Por eso Dios usa la soltería para enseñarte a valorar lo auténtico y no vivir de ilusiones. Quiero que reflexiones en esto. Si hoy Dios pusiera frente a ti a esa persona que tanto anhelas, ¿estarías listo para ser un buen esposo o una buena esposa? ¿Estarías preparado para perdonar con rapidez, comunicarte con respeto, ser responsable en lo económico y mantenerte constante en la fe? Si tu respuesta es no, entonces este tiempo es la oportunidad perfecta para dejar que Dios te forme y crecer en las áreas que aún necesitan madurar. Por eso, la séptima clave para recibir un esposo o una esposa que provenga de Dios es esta: prepárate primero tú. No te enfoques únicamente en lo que deseas recibir, sino en lo que estás dispuesto a dar. No pienses solo en lo que quieres encontrar en alguien, piensa también en ser esa persona que refleje a Cristo. Al final, un matrimonio bendecido es la unión de dos vidas que ya fueron transformadas por Dios y que juntas manifiestan su gloria. Parte 8. El consejo sabio en la búsqueda. Hasta ahora hemos visto que el matrimonio es un diseño divino, que debemos buscar primero a Dios, orar, discernir las señales, esperar con paciencia y prepararnos. Pero hay algo más que la palabra resalta con fuerza y que muchas veces pasamos por alto: la importancia del consejo sabio al buscar un esposo o una esposa que venga de Dios. Vivimos en una cultura que exalta la independencia. Se nos repite constantemente que sigamos nuestro corazón, que tomemos nuestras propias decisiones, que nadie debe opinar sobre nuestra vida. Sin embargo, la Biblia enseña algo distinto: los planes se consolidan con consejo. En Proverbios capítulo 15 verso 22 leemos: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esto aplica a muchas áreas, pero de manera especial al matrimonio, porque la decisión de con quién te casas es una de las más trascendentales de tu vida. El consejo sabio actúa como una luz que ilumina aquello que a veces no queremos ver. Cuando estás conociendo a alguien, las emociones pueden nublar tu juicio.
Tal vez sientes atracción, ilusión o incluso ansiedad por no estar solo, y eso puede llevarte a ignorar señales de advertencia. Pero alguien maduro en la fe, que no esté atrapado por tus emociones, puede ver con más claridad y ayudarte a discernir si esa relación realmente glorifica a Dios. No se trata de que otros decidan por ti, sino de abrir tu corazón para escuchar voces que aman a Dios y que también te aman a ti. Puede ser un pastor, un líder espiritual, tus padres o incluso amigos cercanos que comparten tu fe. Dios en muchas ocasiones habla a través de estas personas. Lo vemos en la Escritura. Usó a Jetro para aconsejar a Moisés sobre cómo gobernar al pueblo, utilizó al profeta Natán para confrontar a David y empleó a Pablo para guiar a Timoteo. El Señor sigue usando consejeros sabios para guardarnos de decisiones apresuradas. Aquí quiero resaltar algo fundamental. El consejo sabio no siempre dirá lo que deseas oír, pero sí lo que verdaderamente necesitas. Habrá momentos en que alguien, con amor, te diga que esa persona no es para ti, o que aún no es el tiempo indicado. Puede doler porque tus emociones ya están involucradas, pero recuerda que es mejor una verdad que incomoda que una mentira que destruye. El consejo sabio también es un escudo contra el engaño. La Biblia advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Eso significa que no siempre puedes confiar en lo que sientes, porque las emociones son variables y pueden conducirte a malas decisiones. Pero cuando te rodeas de personas llenas del Espíritu Santo, ellas pueden ayudarte a ver con claridad lo que tú no alcanzas. Piensa en esto. Si quisieras construir una casa, ¿acaso no buscarías el consejo de un arquitecto o un ingeniero que ya sabe cómo hacerlo? Entonces, ¿por qué levantar un matrimonio sin buscar la guía de quienes ya recorrieron ese camino? Hay hombres y mujeres de fe con años de matrimonio que atravesaron pruebas y vieron la mano de Dios sosteniéndolos. Escuchar sus experiencias no limita tu independencia, más bien te da sabiduría. Eso sí, no todo consejo es válido. Vivimos en un mundo donde abundan las opiniones, pero no todas provienen de Dios. Asegúrate de que tu fuente de consejo sea alguien que viva bajo los principios bíblicos. Una persona sin fe te dirá que sigas tu corazón, aunque eso te lleve a un yugo desigual. Alguien sin temor de Dios afirmará que lo importante es ser feliz, aunque comprometas tu pureza. Pero alguien lleno del Espíritu Santo te señalará lo que honra al Señor, aunque no siempre sea lo más popular. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en la historia de Ruth y Noemí. Ruth pudo haber regresado a su tierra y costumbres, pero decidió escuchar el consejo de Noemí y seguirla, abrazando al Dios de Israel. Más adelante, cuando apareció Buz, fue Noemí quien la guió con sabiduría sobre cómo actuar. El resultado fue que Ruth no solo halló un esposo temeroso de Dios, sino que llegó a ser parte de la genealogía del Mesías. Todo porque estuvo dispuesta a recibir consejo. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. ¿A quién escuchas cuando se trata de tu vida sentimental? ¿A tus emociones? ¿A amigos que no comparten tu fe? ¿O a personas que realmente aman a Dios y desean lo mejor para ti? La respuesta puede marcar la diferencia entre un matrimonio que glorifica al Señor y una relación que termine en ruina. El consejo sabio también trae confirmación. Puede que sientas que esa persona es la indicada y al compartirlo con tus líderes o familiares en la fe, ellos confirman con gozo que ven a Dios en esa relación. Esa confirmación no es coincidencia, es parte del respaldo del Señor. Por eso, la octava clave para recibir un esposo o una esposa que provenga de Dios es esta. No camines solo en el proceso, busca consejo sabio. Permite que personas con experiencia, madurez y temor de Dios te acompañen en tu búsqueda. Porque aunque la decisión final es tuya, el consejo de los justos puede librarte de errores que marcarían tu vida para siempre. Parte 9. Aprender de ejemplos bíblicos de parejas. Una de las formas más sabias de comprender cómo obra Dios en el área del matrimonio es observar los ejemplos que encontramos en la Biblia. Las Escrituras no solo son un manual de fe y salvación, también relatan historias reales de hombres y mujeres que se conocieron, se unieron y en muchos casos experimentaron la mano de Dios en su relación. Si prestamos atención, veremos que cada pareja bíblica contiene lecciones profundas para nuestra vida. Comencemos con Adán y Eva. Aunque muchas veces nos enfocamos en el error que cometieron al desobedecer a Dios, no debemos pasar por alto cómo inició todo. Eva no fue producto de una búsqueda desesperada por parte de Adán. No fue Adán quien dijo, me siento solo, voy a salir a buscar esposa. Fue Dios quien percibió la necesidad de Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Allí encontramos la primera lección. Es el Señor quien identifica nuestras verdaderas necesidades y sabe exactamente cuándo suplirlas.
Adán no estaba buscando, él estaba enfocado en su propósito, en la tarea de cuidar el huerto y poner nombre a los animales. Mientras cumplía con su misión, Dios estaba preparando a Eva para él. Esto nos enseña que, cuando nos concentramos en obedecer lo que el Señor nos encomendó, Él se encarga de añadir a la persona indicada en el momento oportuno. Veamos el caso de Isaac y Rebeca en Génesis, capítulo 24. Esta historia es impactante porque muestra cómo la oración y la confirmación divina se combinan. Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, y éste oró pidiendo una señal clara. No era un capricho, sino una petición específica que revelaba el corazón de la mujer destinada para Isaac, que ofreciera agua no solo para él, sino también para sus camellos. Y así ocurrió. Rebeca mostró un corazón generoso y servicial, y esa fue la confirmación de Dios. Aquí aprendemos que no todo se basa en lo que los ojos ven. No se trataba solo de belleza, aunque Rebeca la tenía, sino de carácter y disposición para servir. La enseñanza es clara. Al buscar un esposo o una esposa que provenga de Dios, lo más importante no es la apariencia, sino un corazón que refleje a Cristo. Pasemos ahora a Ruth y Booz. Esta es una de las narraciones más hermosas de redención y propósito. Ruth era extranjera, viuda, sin recursos y aparentemente sin futuro. Sin embargo, tomó una decisión radical: quedarse con su suegra Noemí y abrazar al Dios de Israel. Ese acto de fidelidad y fe la llevó al campo de Booz. Booz, un hombre temeroso de Dios, vio en Ruth algo más que su aspecto físico, reconoció su lealtad, su carácter y su fe. Noemí también tuvo un papel clave al aconsejar a Ruth con sabiduría sobre cómo actuar. Finalmente Booz la redimió y se casó con ella. Juntos llegaron a formar parte de la genealogía del rey David y más adelante del mismo Jesús. La lección es clara: Dios puede transformar incluso tus momentos más oscuros, tus pérdidas y aparentes desventajas, para llevarte a una relación con propósito eterno. Consideremos también a José y María. María fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador, y José, un hombre justo, fue elegido para ser su esposo. Cuando José descubrió que María estaba encinta antes de vivir juntos, pensó en dejarla en secreto para no exponerla. Pero un ángel del Señor le habló en sueños y le confirmó que el hijo en su vientre era concebido por el Espíritu Santo. José obedeció la voz de Dios y mostró un corazón sensible a su voluntad. Aquí hay una doble enseñanza. Primero, vemos que Dios guía incluso en decisiones muy difíciles. Segundo, comprendemos que la obediencia y la justicia son esenciales en un esposo o esposa que proviene de Dios. José protegió a María, la honró y confió en lo que el Señor le reveló, aunque para el mundo parecía increíble. No podemos olvidar a Priscila y Aquila, mencionados en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. Esta pareja no solo trabajaba unida en su oficio, sino que también servía al Señor con unidad. Abrieron su casa para el ministerio, instruyeron en la fe a otros y funcionaron como un verdadero equipo. Ellos nos muestran que un matrimonio en Dios no se limita al disfrute personal, sino que es un llamado compartido para servir juntos en el reino. Si observamos todos estos ejemplos, vemos un mismo patrón. En cada caso, el matrimonio no fue producto de un capricho humano, sino parte del plan divino. Adán recibió a Eva de la mano del Creador. Isaac recibió a Rebeca como respuesta a una oración guiada. Ruth fue llevada providencialmente al campo de Booz. José y María fueron unidos en una misión celestial, y Priscila y Aquila sirvieron como un equipo en el ministerio. ¿Notas lo que esto significa? Cuando Dios une a dos personas, no es solo para que se acompañen en la vida, sino para que juntos cumplan un propósito eterno. Esa es la gran diferencia con cualquier relación que ofrece el mundo. El mundo une a las personas por emociones, intereses o deseos, pero Dios las une por misión, por testimonio y por su gloria. Así que la novena clave para recibir un esposo o una esposa que provenga de Dios es esta: estudia los ejemplos bíblicos, analiza lo que funcionó y lo que no, y aplica esas enseñanzas a tu propia búsqueda. Porque la Biblia no es solo historia, también es una guía práctica para tu presente. Parte 10. Evitar los engaños y las falsas señales. Hasta aquí hemos aprendido que Dios tiene un diseño claro para el matrimonio, que debemos buscarlo primero, orar, discernir señales, esperar con paciencia, prepararnos y aprender de los ejemplos bíblicos. Pero aún falta algo muy importante: no todo lo que brilla proviene de Dios. Muchas veces podemos confundirnos con señales falsas, interpretar mal nuestras emociones o ser engañados por personas que aparentan ser lo que no son. Por eso es esencial aprender a identificar y evitar los engaños.
El enemigo sabe que un matrimonio bajo el diseño de Dios posee un poder inmenso. Dos personas unidas en fe, en propósito y en obediencia al Señor son una amenaza contra las tinieblas. Por eso Satanás siempre buscará sembrar confusión, distracciones y relaciones falsas para apartarte del camino correcto. Y su estrategia más efectiva es disfrazar lo falso de verdadero. La palabra lo afirma en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que lo incorrecto no siempre se presentará como algo malo desde el principio. Muchas veces aparecerá como una oportunidad, como alguien que parece ideal, como una respuesta rápida a tu oración, pero en realidad no viene del Señor. Un ejemplo claro está en la vida de Sansón. Aunque tenía un llamado desde antes de nacer, se dejó dominar por sus impulsos y se unió con mujeres que no compartían su fe. Una de ellas fue Dalila, quien aparentaba interés, pero en realidad fue instrumento para destruirlo. Esto nos enseña que no todo lo que parece amor verdadero lo es. Algunas relaciones no están destinadas a edificarnos, sino a destruirnos. Y si no tienes discernimiento espiritual, puedes quedar atrapado en un lazo que jamás provino de Dios. ¿Cómo evitar caer en estos engaños? La primera clave es no dejarse guiar únicamente por las emociones. Las emociones son importantes, pero no deben ser la base de una decisión eterna. Hoy puedes sentir ilusión y mañana esas emociones desvanecerse. Lo que sostiene un matrimonio no son sentimientos pasajeros, sino principios eternos. Por eso, necesitas mirar más allá de lo que sientes y observar lo que esa persona refleja en su vida diaria. La segunda clave es examinar los frutos de esa persona. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, «Por sus frutos los conoceréis». No te dejes cautivar únicamente por palabras bonitas. Observa cómo vive, cómo trata a los demás, cómo enfrenta las dificultades. Si busca a Dios en lo íntimo, alguien puede aparentar espiritualidad por un tiempo, pero tarde o temprano sus frutos lo delatarán. Si alguien dice amar a Dios pero no respeta tus valores, no guarda pureza, no honra a sus padres o carece de dominio propio, esos son frutos que no debes ignorar. La tercera clave es no confundir oportunidades con la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que porque alguien apareció en nuestro camino es enviado por Él, pero no siempre es así. No todas las puertas abiertas provienen de Dios. Algunas son pruebas para ver si realmente confiamos en Él. Por eso es vital orar y esperar confirmación. La persona correcta no será únicamente una oportunidad, será también una respuesta acompañada de paz en el corazón. Otra señal de una relación falsa es cuando esa persona te aleja de Dios en lugar de acercarte más a Él. Una relación enviada por el Señor siempre te impulsa a crecer espiritualmente, a orar con mayor fervor, a congregarte con fidelidad y a permanecer firme en tu fe. Pero una relación que no proviene de Dios te distrae, te desenfoca, te lleva a justificar pecados y poco a poco te aparta de su presencia. Pregúntate con sinceridad, ¿esta persona me acerca más a Cristo o me aleja de Él? Solo esa pregunta puede librarte de mucho sufrimiento. El libro de Proverbios capítulo 14, verso 12 afirma, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Esto nos enseña que algunas relaciones pueden parecer correctas a primera vista, pero si no provienen de Dios, tarde o temprano traerán consecuencias dolorosas. Por eso es vital no decidir únicamente con lo que ven los ojos ni con las emociones humanas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí tienes un consejo muy práctico. No ignores las señales de advertencia. Muchas veces Dios ya está mostrando indicios de que esa relación no es la correcta, pero por aferrarte a lo que sientes decides pasarlos por alto. Puede ser una falta de respeto, una mentira descubierta, un temperamento violento o una clara indiferencia hacia las cosas de Dios. Esas alertas no son coincidencias, son advertencias divinas. Si las pasas por alto ahora, después será mucho más difícil salir. La historia de Sansón y Dalila nos recuerda que un descuido puede costar demasiado caro. Sansón desoyó las advertencias y terminó perdiendo sus fuerzas, su visión y su propósito. No permitas que la impaciencia o una emoción pasajera te lleven a un engaño que destruya lo que Dios quiere edificar en tu vida. En conclusión, la 10ª clave para recibir un esposo o una esposa que provenga de Dios es esta. Aprende a reconocer y evitar los engaños y las señales falsas. No todo lo que aparenta ser amor lo es. No todo lo que brilla proviene del Señor. Y no toda persona que aparece en tu camino es la indicada. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Examina los frutos, escucha consejos sabios y no ignores las advertencias. Porque cuando Dios envía a alguien, no llega con confusión ni con tormento, sino con paz y confirmación.